En su más reciente novela titulada La isla bajo el mar, Isabel Allende nos cuenta la azarosa historia de Sarité, una esclava en el Santo Domingo del siglo XVIII que logrará librarse de los estigmas que la sociedad le ha impuesto para conseguir la libertad y con ella la felicidad. Hoy conversamos con esta prestigiosa escritora, periodista y activista social. Isabel nos acompaña desde Nueva York. Qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Y lo primero es felicitarla porque ya nos tiene acostumbrados y La isla bajo el mar no es diferente, ya está entre las novelas más leídas y vendidas en muchos países latinoamericanos, así que muchísimas felicidades. Comencemos con qué la inspiró para contar la historia de Sarité. ¿De dónde vino la inspiración? Porque siempre sus obras tienen algo muy particular de dónde nacen. Esta nació de la ciudad de Nueva Orleans. Quería hacer una novela situada en esa ciudad porque me encanta la ciudad. Y al hacer la investigación sobre el origen de ese sabor francés que tiene Nueva Orleans, descubrí que habían llegado 10.000 refugiados a finales del 1700, escapando de la revolución de los esclavos en Haití. ¿Tienen algo? No se llamaba Haití entonces. Claro, exactamente. Isabel, ¿tienen algo que ver justamente las catástrofes sufridas en estos dos lugares? Porque Nueva Orleans con Katrina, luego recientemente, obvio, Haití, ya probablemente la novela estaba casi escrita cuando el terremoto que fue este año en enero, pero qué casualidad que son dos focos donde recientemente ha habido grandes catástrofes y que además son dos focos culturales muy interesantes, únicos. ¿Cómo entonces pudo investigar hasta sobre el vudú, que es un tema bastante complejo? Bueno, por supuesto que cuando investigué y cuando escribí la novela y cuando se publicó en Europa no había sucedido todavía el terremoto. Sí había sucedido lo de Katrina en Nueva Orleans. Investigué primero en libros de historia, por supuesto en libros de viajes, memorias, cartas y mucha documentación hay sobre la revolución haitiana. Lo que pasa es que Haití es un país que ha estado más o menos olvidado y que se vuelve a poner en el mapa solamente cuando hay una catástrofe. Pero fue fascinante la investigación porque es un evento histórico único. Es la única revolución de esclavos en la historia que ha triunfado. En el caso del vudú, ¿algún temor de cómo representar este culto afrocubano? Porque le digo, por ejemplo, este culto de Haití, porque en el caso de Cuba, a mí me costó muchísimo tiempo entender de dónde venía, cómo surgía la santería cubana. Y el vudú es algo similar. ¿Cómo entonces poder reflejar en ficción algo que aún se practica en Haití? Bueno, es una religión y cuando se trata de la religión de otros es una superstición, cuando se trata de la religión de uno es religión. Yo le tomé un gran respeto al vudú después de hacer la investigación. Primero tiene un solo Dios, Papá Bon Dieu, y luego están los loas. Y hay una cosa muy interesante y es que la persona que cae en trance y es montado por el loa experimenta la divinidad en carne propia. Eso le da un tremendo poder y eso explica el que los esclavos fueran a batallar contra las tropas de Napoleón, que eran las tropas que habían puesto de rodillas a Europa, y los vencieran, porque creían que con ellos peleaban los espíritus que venían de la isla bajo el mar, del paraíso, de Guinea, que peleaban con ellos, y que los loas los acompañaban. Eso les dio un tremendo poder. Así que le tomé un gran respeto al vudú. La lucha de Sarité como esclava, como mujer, aún centrada en el siglo XVIII, Isabel, ¿crees que es un tema superado en nuestras sociedades o que simplemente se ha modernizado y ha tomado una forma diferente? Mira, Ismael, ojalá se hubiera superado. Hoy día hay más esclavos que nunca antes en la historia. Hay 27 millones de esclavos en el mundo contados, no sabemos cuántos no se han contado. Y no estamos hablando solamente de niñitas en unos prostíbulos de Camboya, ni del tráfico sexual, que ya es bastante terrible, sino estamos hablando de aldeas completas que están en servidumbre de deuda, esclavizados por generaciones, gente que está esclavizada en la industria de la pesca, de la minería, en todas partes, en todos los países del mundo. La diferencia es que hoy ningún país admite que hay esclavos y ningún país tiene un reglamento al respecto, entonces esta gente es invisible. Además son desechables, no cuestan nada. Antes un esclavo era una inversión de capital. Hoy día no, hoy día por 20, 30 dólares compras a alguien. Entonces hay que tener más o menos conciencia de que esto es un problema actual. Muchísimas gracias, Isabel, por esta entrevista desde Nueva York.